Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar este videíto para empezar a ubicar a la psicología del desarrollo dentro de la psicología y empezar a hablar de algunos términos que son propios de esta rama de la psicología. Bueno, para comenzar vamos a arrancar con el lugar de la psicología del desarrollo dentro de la psicología. Vamos a empezar a definir que la psicología es una ciencia, es un conocimiento científico que va a estudiar los procesos mentales, los procesos comportamentales del sujeto. Vamos a estudiar con la psicología las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del sujeto, para lo cual va a utilizar métodos y va a avalarse con teorías, ¿no? Algunas creadas a partir de las investigaciones, otras ya tomando teorías realizadas para realizar nuevas, o sea, para abordar nuevas investigaciones. Dentro de esa psicología nosotros tenemos la psicología filosófica y la psicología empírica. Cuando hablamos de psicología filosófica, son psicologías que están más abocadas a la idea del ser, más de lo que es la ontología, y la epistemología, ¿no? La psicología epistemológica, ¿no? Más de conocer cómo se construye ese conocimiento, cómo se construye el conocimiento psicológico. Y por otro lado tenemos las psicologías empíricas. Dentro de la psicología empírica tenemos la psicología general y las psicologías especiales. La psicología general ustedes ya la conocen, es la psicología que va a abordar justamente esas sensaciones, percepciones, comportamientos, pero siempre teniendo en cuenta como objeto un sujeto adulto sano. En cambio, cuando hablamos de psicología general, justamente estamos hablando de una psicología especial, individual, que va a abordar al sujeto en un ciclo vital. Y dentro de ese ciclo vital vamos a ver las transformaciones del sujeto a lo largo de su vida, viendo cómo se van modificando diversos aspectos, tanto psicológicos como sociales. ¿Sí? Esto es lo que justamente ahora lo vamos a repasar con el objetivo, pero es que lo que justamente va a estudiar la psicología del desarrollo. Bien, vamos a avanzar hacia la historia. Historia, no comenzó, apenas comenzó la psicología. Podríamos decir que el estudio del sujeto, de cómo fueron dándose algunas adquisiciones, de cómo se dan algunos cambios, de un sujeto que cambia, viene desde digamos, desde los tiempos de Grecia, en donde, por ejemplo, Aristóteles empieza a estudiar un poco cómo se gesta ese adulto esperado y ideal para la sociedad, ¿no? Empieza a ver, bueno, qué condiciones tiene que ir cumpliendo ese niño para que se conforme como un adulto eh, con los requisitos que se esperaban para la época. Luego de esos primeros acercamientos de Aristóteles a lo que tiene que ver con empezar a entender o a comprender a un sujeto que va a cambiar, que va a ir conformando algunos aspectos de su personalidad, de su comportamiento, que van a conformar ese adulto, aparece un paréntesis medieval que tiene que ver con que no hay registradas investigaciones al respecto, no hay registros que tengan que ver con el estudio específico del desarrollo del sujeto, y luego luego de ese paréntesis, empieza en el siglo XVII, antes, en el siglo XVI y el siglo XVII, a haber algunas investigaciones de Comenius, de Locke, de Rousseau, en donde lo que les interesa, bueno, cada uno desde su mirada, pero lo que les interesa es ver cómo se da este sujeto en relación a la educación, ¿no? Y cómo hay algunos cambios que se, que se van sucediendo a lo largo de la vida del sujeto y que obviamente repercuten en la educación, ¿no? Entonces empiezan desde el lugar más pedagógico, del aprendizaje, de la educación, a ver que el sujeto en realidad no es igual en diferentes momentos de su vida. Y luego avanzamos, esto es breve, es como a grandes rasgos, avanzamos hasta 1870, en donde acá podemos empezar a decir que hay un comienzo de las primeras observaciones más sistemáticas en relación a la psicología del desarrollo. Estas primeras observaciones comenzaron en 1870 con William Preyer, que
empieza a, digamos, a observar al niño, empieza digamos, a notar, a hacerlo más sistematizado cada una de las adquisiciones de este niño, y empieza a verlo desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Yo marqué puntualmente este año porque es en donde él comienza a estudiar al sujeto, al desarrollo del sujeto y a tratar de verlo desde diferentes puntos de vista. Podemos decir que Breyer es el fundador de la psicología del desarrollo. Es el primero que la aborda desde un estudio científico del desarrollo infantil. Em, Obviamente que estas observaciones eran muy sistemáticas, eran 3 veces al día, se hizo por 3 años, fueron un montón de información muy sistematizada y minuciosa que se fue recabando, y esto fue el inicio de lo que va a ser la psicología del desarrollo y la búsqueda de empezar a ver qué cosas son las que se mantienen en el sujeto, qué cosas cambian, qué habilidades son necesarias que aparezcan en determinado momento, qué otras quizás aparecen y luego desaparecen. Y a partir de aquí empezamos a tener esta sistematización. Breyer no solamente estudia al niño desde su nacimiento, tuvo en cuenta cosas previas, ¿no? En el desarrollo previo al nacimiento, el desarrollo intrauterino. Nosotros lo vamos a ver también, y cuando veamos desarrollo intrauterino vamos a ver qué cosas son las que el sujeto empieza ya a adquirir y que son muy importantes para el desarrollo posterior. Luego tenemos en 1883 a Stanley Hall. Stanley Hall, si bien es un autor que se suele asociar mucho eh, digamos, escritos que tienen que ver con la adolescencia, en realidad él también estudió al niño, eh, digamos, publica en 1883 los contenidos de las mentes infantiles, hace un estudio, digamos, respecto a qué características tenía el niño. eh, Como sus logros, podemos decir que es el primer americano que se doctora en psicología, que logra el doctorado en psicología, hace los primeros escritos respecto a adolescencia, por eso le digo que a veces está muy asociado a adolescencia, es el primero que empieza a hablar de la adolescencia como una etapa, porque lo que sucede es que el sujeto empieza a partir de estos estudios a crear etapas, a ver que no somos en todos los momentos iguales, a empezar a crear esas etapas evolutivas que en psicología del desarrollo nosotros vamos a estudiar. Bien, y por último tenemos a Baldwin, que Baldwin es muy importante, yo le puse acá 1885 como una fecha importante porque allí publica el desarrollo mental del niño, eh, perdón, en el niño y en la raza. ¿Por qué Baldwin es importante? Porque algunas adquisiciones, o sea, algunos estudios de él y teorizaciones que él realiza, lo vamos a ver también en Piaget, ¿sí? Piaget se apoya mucho en las investigaciones de Baldwin, en los conceptos que él elabora, para poder a partir de eso elaborar su teoría del conocimiento, de la inteligencia. Es el primero que empieza a hablar de un método genético, o sea que empieza a hablar de esta idea de, cuando hablamos de método genético, no de una idea de genética de ADN, ARN, sino, o de cromosomas o de genes, sino más bien de que el sujeto se va conformando y va logrando, digamos, su desarrollo desde un recorrido evolutivo, en donde las adquisiciones que nosotros tenemos posteriormente están condicionadas por las adquisiciones anteriores. Em, Estos conceptos que él elabora son tomados por Piaget, conceptos como reacción circular, él es el que los elabora, asimilación, adaptación, acomodación también, son conceptos que Piaget los toma de Darwin y digamos, los trata de conceptualizar mejor y adecuarlos a lo que él plantea como la teoría del conocimiento o el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué otras adquisiciones de Baldwin nosotros seguimos teniendo y tomando en la psicología del desarrollo? Bueno, no solamente todo lo que él elaboró con el desarrollo cognitivo y desarrollo motor, sino también lo que él plantea como el interaccionismo social. Él dice, bueno, ¿cómo se conforma la personalidad? Él plantea que el yo va a ir sufriendo modificaciones, va a ir conformándose de diferentes momentos, hay como una idea
esto que después nosotros vamos a nombrar como identidad, pero hay como cierta idea de permanencia de ese yo, pero que ese yo está influido por las diferentes modificaciones del entorno, por las diferentes experiencias del sujeto. Eso lo seguimos manteniendo como un concepto en la psicología del desarrollo, y otro de los conceptos que introduce y que se sigue manteniendo esta idea de ontogenia y de filogenia. ¿Qué es la ontogenia y la filogenia? Bueno, tiene que ver con las diferentes eh, modificaciones que va sufriendo el sujeto. Cuando hablamos de ontogenia tiene que ver con la propia historia del sujeto, y cuando hablamos de filogenia, de los cambios que fue teniendo el sujeto a lo largo de su, eh, digamos, de su evolución como especie, eh, ¿no? Entonces, él obviamente introduce estos términos, los investiga, y nosotros aún actualmente estos conceptos son tomados y son estudiados. Esto es un breve repaso para que ustedes más o menos tengan una idea. Obviamente que en este recorrido histórico han tenido muchísima influencia también todas las investigaciones que se han hecho con respecto a los test, ¿no? Los test mentales, eh, esto de empezar a comprender que, bueno, que la mente y que las diferentes respuestas que tiene un niño no son iguales que las del adulto. Entonces esto también contribuyó a empezar a pensar que los sujetos nos vamos conformando, y que nos vamos conformando en diferentes momentos y con diferentes adquisiciones, y que hay cosas que tenemos en común. Bien, ¿cuál es el objetivo de la psicología del desarrollo? El objetivo, ustedes van a tener en este primer capítulo, que es digamos, que está compilado por, por Aquesta, por Miguel Aquesta, que fue el titular de esta cátedra hace unos años atrás, bueno, ya no lo es actualmente, pero seguimos manteniendo este capítulo de él, de su libro, para poder comprender un poco esto de la psicología del desarrollo. El objetivo va a ser identificar cuándo y cómo se originan los diferentes procesos psicológicos y sociales. Bueno, y acá también, obviamente, cuando hablamos de procesos psicológicos, incluimos no solo lo afectivo, sino también lo cognitivo. Y obviamente, eh, que lo que vamos a ver es si algunos de estos aspectos permanecen y cuáles en realidad van a ir cambiando con la edad. Es muy importante esto, porque lo que plantea aquí la psicología del desarrollo es pensar al sujeto en un ciclo vital, pensar cómo se van a originar algunas decisiones, qué cosas van a ser importantes que se mantengan, que se complejicen, qué cosas van a ser importantes que vuelvan, digamos, a desaparecer, que no se sostengan. Eh, Esto depende mucho del momento evolutivo, además de la capacidad de adaptación del sujeto a su medio. Entonces es muy importante ir como registrando, bueno, qué cosas son adquisiciones que se mantienen, que podríamos decir, bueno, en general suceden con todos los sujetos, y qué cosas son en realidad en particular, pueden suceder o no, o tienen su particularidad cuando se dan. Eh, y algo importante, y acá yo lo destaco, como esto de cambio evolutivo, porque para que algo se pueda considerar como cambio evolutivo, es necesario que sea estable, o sea, un cambio en el desarrollo del sujeto no puede estar un día y, a ver, puede suceder que se dé de forma precaria al principio y después se vaya complejizando, pero estar y luego desaparecer en general no, a ver, cuando hablo de desaparecer, hablo de que hoy esté y mañana desaparezca, no es entonces todavía un cambio evolutivo, ¿sí? Tiene que tender, tiene que buscar la estabilidad. Tiene que ser sistemático, o sea, tiene que ir conformándose con una organización, con un orden, con una coherencia, ese cambio, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de un cambio evolutivo que es muy fácil de poder visualizar, es el cambio que se da de la niñez a la adolescencia, ¿no? Esta etapa de pubertad. Nosotros vemos que los cambios que se suceden allí, que ahí no solamente hay cambios de desarrollo, sino también hay un crecimiento, hay una maduración. Ahora vamos a ver que los términos son parecidos, pero no es lo mismo. Eh, Vamos a ver que ese, ese cambio evolutivo, ese cambio de una etapa a la otra, tiende a ser sistemático. Si bien por ahí va a cambiar una parte primero y otra después, nosotros vemos que en realidad hay una sistematización y hay una progresión. Se va dando una complejidad cada vez mayor de esos cambios. Siempre para que haya un cambio evolutivo tiene que haber también una progresión, tiene que ser progresivo. Y tiene que ser en función de la edad.
Ya cuando hablamos de función de la edad, hablamos de edad cronológica. A ver, cuando hablamos de desarrollo, acá también uno tiende a que la edad madurativa y la edad del desarrollo vaya en concordancia con lo esperado para la edad cronológica. Puede suceder que no se dé tan así, pero bueno, cuando la diferencia entre la edad del desarrollo y la edad cronológica es mínima, bueno, no hay tanta preocupación porque, bueno, es mínima justamente, y entonces quizás tenga que ver con estimulación, tenga que ver con adaptación del contexto para que el sujeto pueda lograr adecuarse. A veces se estabiliza solo, sin ningún tipo de intervención. Pero cuando el desfasaje entre la edad del desarrollo y la edad cronológica es muy grande, entonces estamos teniendo allí quizás una dificultad, una alteración en el desarrollo que hace que obviamente la intervención y la ayuda externa para poder lograr minimizar esa brecha sea mayor. ¿Sí? Bien. Bueno, algo que tiene que ver con esto en función a la edad es porque también, a ver, uno no va a pretender que un niño al nacer camine. ¿Sí? Sí va a pretender que tenga ciertos reflejos, pero no que camine. Entonces, también en este sentido, hay cuestiones del desarrollo que más o menos coinciden en los estudios que se suceden a ciertos momentos y otras cuestiones que se suceden en momentos posteriores. Entonces, es importante conocer y saber porque quizás uno le está pidiendo, no sé, a un niño de 5 años que sume y todavía madurativamente y en su desarrollo no es quizás algo que pueda hacerlo porque todavía no están dadas las condiciones madurativas, pero las condiciones en cuanto a conexiones cerebrales, para que el niño pueda desarrollarlo. Bien, bueno, mil disculpas por los ruidos que se puedan escuchar. Vamos un poquito a qué aspectos del desarrollo nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a abarcar desde los diferentes autores, porque no hay un autor que habló de todo esto. Nosotros vamos a ir tomando diferentes teorías, diferentes autores y vamos a tratar de ver en las diferentes etapas cómo se dan los cambios físicos motores, los cambios afectivos sociales y los cambios cognitivos. Cuando hablamos de lo físico-motor y el ámbito físico-motor del desarrollo, tiene que ver con el crecimiento físico, tiene que ver con los hitos del desarrollo. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Bueno, los hitos del desarrollo son determinadas adquisiciones que se deben dar en determinada edad, en determinado mes del crecimiento o del desarrollo del niño. Eh, Son importantes, esto tiene que ver con, bueno, diferentes estudios que han avalado que esto se tiene que dar, pero a veces no tienen que ver solamente con cuestiones motoras o con cuestiones físicas, sino también con cuestiones psicológicas que son importantes que se vayan dando para que el crecimiento pueda ir avanzando dentro de lo que se considera adecuado para el sujeto. Bien, obviamente el desarrollo del cerebro, esto es muy importante, eh, es muy importante porque el desarrollo del cerebro obviamente te va a permitir las adquisiciones en un montón de ámbitos, o sea, en lo motriz, en lo afectivo, en lo cognitivo. El cerebro va a ir generando conexiones, va a ir generando nuevas conexiones, va a ir desechando neuronas que ya no necesita, que ya no, digamos, no son necesarias para el desarrollo de ese sujeto, y eso se debe a la estimulación y la experiencia que también va teniendo el niño con los diferentes momentos de su vida. Es muy importante el desarrollo del cerebro intrauterinamente en los primeros años de vida y bueno, y obviamente que a lo largo de la vida del sujeto va a tener muchísima importancia también, ¿no? Tanto para adquisiciones nuevas como para algún tipo de alteración que pueda tener el desarrollo en función de algún tipo de dificultad o de trauma o lesión que se pueda suceder a nivel del cerebro. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto. Y bueno, la madurez sexual, porque bueno, en el desarrollo de la pubertad y de la adolescencia, en el avance de la adolescencia, el desarrollo físico-motor es muy importante también, el desarrollo hormonal, ¿no? Va a determinar también una influencia en estos otros ámbitos que vamos a ver. El afectivo social, bueno, nosotros lo vamos a ver desde el desarrollo del aparato psíquico, vamos a tomar obviamente
aspecto, de la afectividad, de la sexualidad, ¿no? De la vinculación con nosotros. Cuando digo afectividad tiene que ver con la vinculación, esto lo vamos a ver en la niñez, lo vamos a ver en la adolescencia, del género. Esto es un término que quizás escuchamos muchísimo actualmente, pero poco hay de lo que se habla dentro de la psicología del desarrollo en general. Nosotros hace ya un tiempito que lo empezamos a incorporar, esta diferenciación de sexualidad con género, de empezar a introducir términos que quizás escuchamos, pero poder tener más claridad para saber qué es el género, cómo se determina, eh, actualmente qué significa tener una ley de identidad de género, eh, poder comprender también que la sexualidad y el género son cosas totalmente diferentes, eh, qué tipos de sexualidad hoy podemos decir que se viven, qué elecciones sexuales se dan, ¿no? ¿Qué significa hablar de un binarismo cuando se habla de la sexualidad? Hablar de una heteronorma cuando se habla de la sexualidad, que es un poco la mirada que se tenía de la sexualidad hasta hace muy poco tiempo. Entonces, em, me parece muy interesante, nosotros lo vamos a tener en una clase destinada justamente a hablar de esto, con dos autores, bueno, en realidad con un compilado de el INADI, en donde me parece que les sirve a ustedes muchísimo para poder tener un glosario de términos y de poder involucrarse en lo que son estos términos, y luego un texto de Discerni, en donde hablamos un poquito de lo que tiene que ver el género, de cómo a veces esta diferenciación de género binaria genera una mirada violenta hacia aquellos quienes no están. Un poco, no lo tienen ustedes al texto, pero cuando vemos la clase algo vamos a hablar de Ana María Fernández, porque nosotros lo vamos a ver a Ana María Fernández en la adolescencia. Entonces algo yo lo voy a traer ya cuando hablemos de género, porque me parece muy interesante, cuando hablemos de sexualidad y cómo Ana María Fernández, eh, una autora totalmente contemporánea, actual, nos empieza a hablar de qué pasa hoy en los adolescentes, qué pasa hoy con la identidad, con la identidad sexual, con la elección sexual, que hasta hace 20 años atrás, 30 años atrás, no se cuestionaba y no se hablaba tanto como se está hablando hoy. Bueno, esto me parece interesante para poder desarrollarlo. Y luego tenemos el ámbito cognitivo. Nosotros vamos a ver principalmente desde Piaget, pero ustedes tienen un pedacito muy chiquitito de un autor que se llama José Antonio Portellano, que es un neuropsicólogo, que lo agregué a los textos de la cátedra porque, bueno, trata de explicar qué son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las que me permiten organizar, me permiten tener atención, memoria, me permiten ejecutar una acción, poder hacer lo que estoy haciendo ahora, pensar en los contenidos, de poder transmitirlos, de organizarlos de manera de que ustedes lo puedan comprender, de inhibir cosas para contárselas después o no incluirlas porque no son relevantes, eh, para poder dar lugar a esta posibilidad de ir armando un hilo conductor de mis palabras. Todo eso lo hacen las funciones ejecutivas, lo hace el cerebro, y obviamente que a partir de la experiencia lo podemos hacer. Eh, bien, avanzar un poquito más, vamos a ir ahora a con qué términos está vinculada la psicología del desarrollo. Bueno, está vinculado con el término de crecimiento y con el término de maduración. Yo algo les estuve hablando. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de los cambios en talla, en peso, en masa, digamos, en los índices de masa corporal. Y en general, lo que vemos es que hay para diferentes momentos del desarrollo, y principalmente al principio, con el nacimiento del niño, en el desarrollo intrauterino también, vamos viendo cómo se van dando estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el scan fetal, tiene que ver también con esto, con estudiar los tamaños, la evolución que va teniendo el desarrollo, el crecimiento del feto dentro del vientre del sujeto, digamos, de la gestante, o del sujeto gestante, y lo que vemos es que se van dando como índices o como curvas que van siendo o marcando lo esperado para determinado momento. En este sentido, yo les voy a mostrar acá, esto es una curva de masa corporal en niños de 0 a 18 años, tiene que ver con
en cuanto a la relación de masa corporal, peso y estatura, que tiene que ver, bueno, para ir evaluando el crecimiento, pero también esa relación entre talla y peso. Bueno, obviamente esto simplemente a modo de ejemplo, pero lo que les quiero mostrar es que hay una curva del crecimiento, una curva también de las adquisiciones, lo que se espera para ese desarrollo, cuánto se espera que crezca, cuánto se espera que crezca, no sé, en la cabeza, a veces si hay poco crecimiento puede ser una microcefalia, si hay mucho crecimiento puede ser una macrocefalia, eso tiene consecuencias a nivel cerebral y consecuencias a nivel físico, motor, psicológico, cognitivo. Entonces el crecimiento no es poco importante, es muy importante y hace el desarrollo. Bien, ¿qué tiene que ver la maduración? Bueno, la maduración tiene que ver con una cuestión, digamos, de información genética. La información de los genes es hereditaria, la maduración tiene que ver con una información que podríamos decir que en la maduración hay influencias, las influencias son mínimas, ¿sí? Pero de todas maneras, y acá no lo puse, hay otra, digamos, otro término que influye mucho eh, en estas, tanto en el desarrollo, en la maduración, como en el crecimiento, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Bueno, en la maduración hay cuestiones que tienen que ver con el, digamos, bagaje genético que tenga cada uno, los tiempos de maduración son diferentes, pero que obviamente que con el aprendizaje se puede ayudar en cierta manera a, eh, a poder lograr y revertir algunas dificultades en la maduración. Eh, a ver, cuando una adquisición madura logra por la intervención, por el ejercicio en general, se habla más de aprendizaje, de maduración, estrictamente hablando. Pero obviamente que la intervención de, digamos, de externa y la estimulación permite, obviamente, la conformación y la estabilidad de algunas adquisiciones que permiten justamente que el desarrollo se pueda ir dando en términos de normalidad, entre comillas, ¿no? Porque obviamente que la normalidad es algo cambiante, que no se establecen criterios de normalidad en todos los ámbitos por igual. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, perdón, esto ya lo habíamos visto. Y vamos a ver un poquito, como toda, digamos, ciencia, la psicología en sí tiene métodos, pero la psicología del desarrollo también es una ciencia, es una parte de la psicología, pero tiene métodos específicos que permiten, eh, digamos, su estudio, que permiten su complejización, que permiten lograr conocimientos nuevos. Y uno de ellos, y podríamos decir que el primero, que es el más importante, a ver, son todos importantes, pero quizás este es como el principal, el que seguramente vamos a tener, que es el de la observación. A ver, la observación es fundamental para el desarrollo, para la psicología del desarrollo y para poder observar si este desarrollo cotidiano es normal. Tenemos dos tipos de observación, la naturalista y la estructurada. La naturalista tiene que ver con una intervención del sujeto que está estudiando en el ámbito en el que se desarrollan los sujetos, es un poco acercarse a el ámbito puntual en donde se da esa adquisición, en donde se desarrolla, no hay tanta intervención del que observa. Eh, Permite, a ver, como algo, como punto fuerte, poder ver cómo se da cotidianamente la vida de los sujetos, cómo se dan esas adquisiciones, cómo se van conformando. ¿Qué limitación va a tener? Bueno, a ver, no podemos controlar las condiciones del entorno, del contexto, y por lo tanto muchas cosas puedan estar un poco influidas por, digamos, la situación de otras variables o la emergencia de otras variables. Por otro lado, nuestra propia intervención como observadores puede llegar a modificar sin querer los resultados, porque no porque nosotros lo hayamos hecho, sino por el simple hecho de ser alguien externo a esa dinámica.
Y por otro lado, la estructurada, que la estructurada allí obviamente tenemos mucha más intervención. Es un poco lo que hacemos cuando estamos estudiando puntualmente una adquisición, lo que hacemos los psicólogos cuando estamos estudiando y evaluando, investigando qué le sucede a un niño en el ámbito del consultorio. Lo que hacemos es generar las condiciones de observación, tratar de mantener las mismas condiciones de observación, digamos, para esa adquisición en diferentes momentos, pero también para otros niños, y vamos a estar investigando si esa adquisición se da en ese momento puntualmente para todos por el desarrollo o porque ese niño en particular, como una excepción, lo está logrando. Y como limitación, no podemos ver cómo son las situaciones en la vida cotidiana, ¿no? Nosotros podemos tratar de reproducir en un ámbito controlado algo que creemos que puede pasar en casa, pero no, o en la vida cotidiana, pero no podemos saber con exactitud si eso va a suceder así. A ver, para que se entienda, y esto lo voy a traer con un ejemplo que me pasa en la práctica. Muchas veces cuando uno está trabajando psicológicamente, los psicólogos trabajamos límites, por ejemplo, trabajamos organización, o trabajamos, digamos, el manejo del niño respecto a su comportamiento, sus impulsos. Muchas veces en el ámbito del consultorio, con un ámbito controlado, con las condiciones dadas, vemos que el niño funciona, que puede responder, las adquisiciones se logran, que el niño respeta al adulto, respeta la palabra del otro, escucha, responde, se organiza, controla su impulso. Ahora, cuando se van a la escuela, cuando están en casa, esto no sucede. Entonces, ¿qué sucede allí? A ver, las condiciones, las variables que entran en juego en ese momento son mayores que las que yo puedo controlar y que tengo en el consultorio. Son otras las personas también que están influyendo, son otros factores que van incorporándose en esa dinámica. Entonces, posiblemente no vamos a ver exactamente cómo se sucede en casa en el consultorio. Bueno, en este caso yo porque soy psicóloga, obviamente trabajo en consultorio. Ustedes lo que les va a pasar es en el ámbito educativo, no van a ver en la escuela lo mismo que se da en la casa o que se da en el ámbito del consultorio de un profesional con el que el niño está quizás trabajando. Bueno, después, aparte de esta observación, es muy importante la observación, es fundamental. Sin observación, quizás los otros métodos no podrían darse, no serían posibles de darse. Bueno, el segundo es la entrevista, fundamental. La entrevista fundamental para poder saber y conocer la historia de ese sujeto. Poder hacer bueno, a veces se puede hacer una anamnesis, la anamnesis es como preguntas, un cuestionario muy detallado. Los cuestionarios en general, como son más cerrados, pueden llevar a que no se tenga toda la información, que puedan decir una información y no ser así. Las entrevistas en general son semidirigidas, son más abiertas, o sea, o semiabiertas, y tienden a buscar un poco y conocer un poco con mayor profundidad la historia del sujeto, las diferentes variables que entran en juego, su historia prenatal, postnatal, digamos, y de poder tener ese recorrido para ver cómo sucedió, cómo se dio el desarrollo de la persona. Bien, eh, esto como ventaja, tenemos mucha información, puede ser extensa, podemos tener una gran cantidad de información que nos sirve para poder hacer un estudio. ¿Qué cosas y limitaciones tiene la entrevista, los autoinformes? Que, a ver, nos pueden dar una información que no es tan precisa, ¿sí? Que muchas veces no se puede comparar, porque a veces cuando hacemos una entrevista no podemos a veces comparar un sujeto con otro, tenemos a veces mucha información, muchas variables, no está siendo tan específico el abordaje, entonces por ahí si queremos estudiar si una adquisición se da, hay muchas variables que entran en juego y la historia del sujeto es muy amplia, entonces la comparación con otras situaciones o otras personas a veces no son tan válidas. Em, en realidad, eso lo podemos, con una entrevista estructurada, lo podemos lograr revertir. O sea, podemos tener mayor comparación, pero lo que nos quita es la profundidad. Entonces allí tenemos otra limitación. Bueno, los métodos, perdón, estoy yendo para el otro lado. Disculpen la desprolijidad, entrevista ya lo vimos.
Métodos psicofisiológicos. Bueno, yo acá le puse dos imágenes para que ustedes lo entiendan. ¿Qué son los métodos psicofisiológicos? Bueno, esto es poder, digamos, tener una base científica, una base fisiológica, una base de mediciones físicas ante situaciones o adquisiciones o puesta en juego de ciertas habilidades psicológicas. Em, a ver, tanto la presión como el ritmo cardíaco, como diferentes áreas del cerebro se entran, digamos, en funcionamiento, pueden tener algún tipo de modificación en su funcionamiento ante ciertas situaciones, eh, digamos, psicológicas del sujeto, en diferentes momentos de la vida del sujeto, la activación de diferentes áreas del cerebro a medida que va desarrollándose, madurando y creciendo el sujeto, van modificándose, van activándose más áreas, entonces eso también es una gran información para poder comprender el desarrollo, para poder comprender cuando hay una alteración en el desarrollo, todos los estudios que se hacen respecto a, bueno, si hay un cromosoma, si hay algún tipo de mutación, de alteración, de algún tipo de gen que está dañado, para poder investigar algún tipo de alteración en el desarrollo o algún tipo de enfermedad, tienen que ver con estudios psicofisiológicos. Eh, bien, ¿qué, a ver, ¿qué nos permite? Bueno, tener mayor información respecto a alguna estructura cerebral, algún tipo de puesta en juego de alguna activación del sistema nervioso, el sistema nervioso central, o eh, digamos, que se pone en juego ante situaciones psicológicas. Por otro lado, a ver, nos permite saber qué parte se activa. Ahora, ¿por qué se activó esa parte y no se activó otra? Es algo que quizás todavía no termina de permitir estos estudios de poder localizar. ¿Por qué en sujetos algunos se activan ciertas conexiones nerviosas y no otras? ¿Por qué se dan más conexiones nerviosas que otras? Eh, es todavía algo que está en vía de investigación. Bien, el método clínico. El método clínico es un poco el conjunto que se reúne de otros métodos, de observación, de entrevista, de historia médica, de historia psicológica, de análisis de registros del sujeto. Todo eso nos permite a nosotros tener una idea lo más completa de las adquisiciones del desarrollo de ese sujeto que, digamos, me permite como punto a favor, es una visión descriptiva de ese sujeto, una visión muy completa del sujeto y de su desarrollo. Pero en lo que tiene que ver el método clínico, en general uno lo hace tratando de estudiar el desarrollo o estudiar alguna adquisición del desarrollo, a ver si se da en el tiempo, si no. Y muchas veces uno elabora una hipótesis para lograr eso. Ese sesgo del investigador, de la mirada del investigador, de su teoría, de lo que él considera y cree, repercute en este tipo de métodos porque, bueno, obviamente, cómo yo relaciono cada información es algo muy personal y muy subjetivo, ¿no? Entonces, en esto el sesgo eh, tiene que ver con las preferencias teóricas también, ¿no? Si yo lo miro desde el psicoanálisis voy a tener una mirada, si yo lo miro desde las neurociencias otra, desde lo sistémico otra, desde, no sé, el conductismo otra. Entonces, eso hace que muchas veces el método clínico, bueno, tenga esta dificultad. Y por último, la etnografía, que la deja ahí solita. La etnografía es un método a ver, que nos permite poder tener una mirada de algunas adquisiciones, no solo en un estudio longitudinal, en un estudio en el tiempo, sino también, a ver, poder ver las influencias culturales de una sociedad en esas adquisiciones. Nos permite una descripción sumamente completa de una adquisición, nos permite ver en el tiempo, verlo en relación a esa cultura, verlo en relación a las influencias sociales de ese entorno. Es muy completo. Tiene como contra que, bueno, obviamente que el sesgo del investigador nuevamente entra en juego, lleva mucho tiempo, es muy costoso, es necesario llevarlo a lo largo del tiempo, hay muchísimas variables que hay que evaluar, entonces es
una investigación o un método que si bien se usa, eh, obviamente que no es el más común para poder estudiar a la psicología del desarrollo o a las adquisiciones en el desarrollo. Bien, volvamos un poquito para atrás. Y acá yo simplemente voy a nombrar, ustedes este año en Psicología del Desarrollo, las teorías que influyeron, las van a ver de otra forma como las venían viendo. Casi siempre acá las estudiamos, analizamos, bueno, quién era su creador, cuáles eran los conceptos fundamentales y quedábamos un ratito en la lectura de las teorías. Este cuatrimestre las teorías están como lectura complementaria. ¿Por qué? Porque suponemos que si ustedes tienen aprobado psicología general, esto ya lo vieron, ¿sí? Si no se acuerdan, tienen como lectura complementaria las teorías. Pero nosotros igual los vamos a ver con Freud, con Erickson, con Piaget, vamos a ir viendo algunas de ellas. Yo simplemente las voy a nombrar. Tenemos al psicoanálisis, al conductismo, la teoría del aprendizaje social, tiene que ver aquí un poco lo de Bandura, la teoría del desarrollo cognitivo, acá está incluido, en este desarrollo cognitivo está incluido Piaget, el procesamiento de la información, todas las teorías cognitivas, ¿no? Que permiten empezar a pensar al sujeto eh, desde una mirada ya más de información que ingresa o sale, mente como la computadora, mente como el cerebro. Acá algo de esto las neurociencias toman para poder empezar a estudiar el cerebro y empezar a entender por qué algunos desarrollos se dan y otros no. Eh, bueno, la etología, que es estudiar a ver, algunas adquisiciones en la especie animal para luego llevarlo a la especie humana. La teoría ecológica de los sistemas, ¿sí? La teoría sistémica, la teoría que plantea que el sujeto está dentro de varios sistemas, tanto, a ver, la familia, la sociedad, las instituciones, el tiempo, son diferentes sistemas que repercuten en el sujeto y el sujeto repercute en ellos, y la investigación transcultural, perdón, que tiene que ver con toda la teoría social, la teoría, digamos, de la repercusión de la sociedad sobre las adquisiciones individuales. Aquí podemos incluir a Vygotsky. Esto no lo voy a desarrollar, no voy a detenerme, va a ser lectura complementaria, ustedes léanlo si no se acuerdan, porque bueno, obviamente que es importante, contribuyen, pero no vamos a detener en esta cursada. Y por último, para cerrar esta primera partecita, hablar de etapas evolutivas. Nosotros en la cursada vamos a hacer como, tratamos de ubicar los autores siguiendo un poco estas etapas evolutivas. Nosotros vamos a hablar del desarrollo intrauterino, prenatal, acá no aparece, pero bueno, prenatal al principio, luego vamos a hablar del recién nacido, luego de la niñez, ¿sí? Eso nos va a llevar varias clases. En la niñez vamos a quedar, ahí va a ser el primer parcial, y luego vamos a hacer adolescencia, adultez y vejez. Em, Tratamos de ubicar de esta manera para que sea más fácil para que ustedes lo estudien. Esta idea de etapas evolutivas fue surgiendo a partir de las investigaciones. Las etapas evolutivas pueden tener una concordancia con ciertas edades, pero eso también va cambiando. Antes hablábamos, no sé, de una adolescencia que empezaba a los 12, 13 años y terminaba a los 20 o 18, 20, y hoy quizás eso se extendió más, tanto comienza más tempranamente, termina más tardíamente. Fue cambiando muchísimo las consideraciones de una etapa evolutiva, ¿no? De lo que se considera niñez. Dentro de la niñez podemos hablar de primera infancia, de niñez propiamente dicha. Hay como diferentes formas de poder catalogar a las diferentes etapas evolutivas. Nosotros lo vamos a ver así, vamos a ir viendo las etapas evolutivas y ir ubicando las diferentes teorías, los diferentes aspectos dentro de ello. Así que bueno, esto es como para que ustedes tengan el pantallazo general de lo que vamos a ir trabajando. Este primer capítulo del libro de Aquesta va a ir trabajando justamente todo esto. Bien, bueno chicos, cualquier duda, ustedes saben que tienen los diferentes medios de comunicación que vamos a ir utilizando, manden al mail, o manden digamos, en el blog o en YouTube, pongan la pregunta que quieran, preferentemente si es una pregunta teórica y necesaria digamos, ustedes para poder comprender mejor, lo pueden hacer al mail, pero si quieren y les parece que es mejor compartirlo con todos para que quede la duda y la respuesta compartida para sus compañeros, pueden ponerlo tanto en el blog como en la página o sea, en YouTube, digamos.
abajo de este video. Así que bueno, les dejo y vamos a seguir en el próximo video con desarrollo prenatal. Bueno,